completo a su contrincante, de alzarse con la madre de todas las victorias y dejar a su adversario sin un solo voto. El presidente tuvo que padecer todavía durante otras 6 semanas mientras arreciaban los pleitos en Alaska. Cuando el Tribunal Supremo le otorgó finalmente los 3 votos electorales del estado, él y Creech se bebieron discretamente una botella de champán. El presidente Morgan se había enamorado de Alaska a pesar de que los resultados solo le habían concedido finalmente un escaso margen de 17 votos. Habría tenido que evitar más estados. Perdió incluso en su Delaware natal, donde el otrora esclarecido electorado le había permitido 8 maravillosos años como gobernador. Si él no había tenido tiempo de visitar Alaska, su contrincante había ignorado por completo Delaware. Ni la menor organización, ni anuncios en televisión, nada para contrarrestar la campaña. Y así todo, su oponente había obtenido el 52% de los votos. Creech, sentado en un sillón de cuero, sostenía en las manos un cuaderno de apuntes con una lista de los cientos de cosas que había que hacer de inmediato. Observó cómo su presidente se desplazaba muy despacio de una ventana a la siguiente mientras escudriñaba la oscuridad y soñaba con lo que hubiese podido ser. El hombre estaba deprimido y humillado. A los 58 años su vida había terminado. Su carrera era un fracaso, su matrimonio se estaba desmoronando. La señora Morgan ya había regresado a Wilmington y bromeaba sin recato acerca de irse a vivir a una cabaña de Alaska. Creech abrigaba ciertas dudas acerca de la capacidad de su amigo de pasarse el resto de la vida cazando y pescando, pero la perspectiva de vivir a más de 3,000 kilómetros de la señora Morgan resultaba de lo más seductora. Hubiesen podido ganar en Nebraska si la un tanto aristocrática primera dama no se hubiera referido a su equipo de fútbol como los Sooners, tal como se conocía popularmente a los habitantes del estado de Oklahoma. Los Sooners de Nebraska. De la noche a la mañana, Morgan cayó en picado no solo en las encuestas de Nebraska, sino también en las de Oklahoma. Jamás se recuperó. Y en Texas, su mujer tomó un bocado de una guindilla galardonada con un premio y vomitó. Mientras la llevaban a toda prisa al hospital, un micrófono captó sus todavía famosas palabras. ¿Cómo es posible que sean ustedes tan retrasados como para comer semejante mierda? Nebraska cuenta con 5 votos electorales. Texas tiene 34. Insultar al equipo de fútbol local era un error al cual hubiesen podido sobrevivir. Sin embargo, ningún candidato supera una descripción tan degradante de la guindilla de Texas. Menuda campaña. Creech estaba tentado de escribir un libro. Alguien tenía que dejar constancia del desastre. La colaboración de casi 40 años entre ambos estaba a punto de terminar. Creech había conseguido un empleo con un contratista del Departamento de Defensa por $200,000 anuales y llevaría a cabo una gira de conferencias a $50,000 cada una, siempre y cuando hubiera alguien suficientemente desesperado como para pagarlos. Tras dedicar su vida a la administración pública, se había quedado sin un céntimo. Estaba envejeciendo rápidamente y ansiaba ganar unos dólares. El presidente había vendido su preciosa casa de Georgetown a muy buen precio. Se había comprado un pequeño rancho en Alaska donde estaba claro que la gente lo admiraba y tenía previsto pasar el resto de sus días allí, cazando, pescando y quizás escribiendo sus memorias. Lo que hiciera en Alaska no tendría nada que ver ni con la política ni con Washington. No sería un veterano estadista, la figura decorativa del partido de nadie, la sabia voz de la experiencia. No emprendería ninguna gira de despedida, no pronunciaría discursos en convenciones, no le otorgarían ninguna cátedra de ciencias políticas. No habría ninguna biblioteca presidencial. La gente se había expresado con claridad, de un modo rotundo. Si no lo querían, él, desde luego, podía vivir sin ellos. Tenemos que tomar una decisión sobre Cuchinelo, dijo Creech.
El presidente permanecía de pie junto a la ventana, con la mirada perdida en la oscuridad, pensando todavía en Delaware. ¿Quién? Viggy Cuccinello, el director cinematográfico acusado de haber mantenido relaciones sexuales con una joven aspirante a actriz. ¿Cuán joven? De 15 años, creo. Eso es muy joven. Pues sí. Huyó a Argentina, donde ya lleva 10 años. Ahora siente nostalgia, quiere regresar y volver a rodar películas tremendas. Dice que su arte lo está llamando para que regrese a casa. A lo mejor son las chicas jóvenes las que lo están llamando para que regrese a casa. Eso también. 17 años no me molestaría. 15 es demasiado. Su oferta llega a los 5 millones. El presidente se volvió y miró a Critz. ¿Ofrece 5 millones por un indulto? Sí, y hay que decidir con rapidez. El dinero se tiene que sacar por transferencia de Suiza y allí son las 3 de la madrugada. ¿A dónde iría a parar? ¿Tenemos cuentas offshore en paraísos fiscales? Es fácil. ¿Qué haría la prensa? Sería desagradable. Siempre es desagradable. Pero esto sería especialmente desagradable. La verdad es que a mí la prensa me importa un bledo, dijo Morgan. Pues entonces, ¿por qué lo preguntas? Quiso saber Critz. ¿Se puede seguir el rastro del dinero?, preguntó el presidente, volviéndose de nuevo hacia la ventana. No. Con la mano derecha, el presidente se empezó a rascar la nuca, tal como siempre hacía cuando se enfrentaba con una decisión difícil. A punto de lanzar un ataque nuclear contra Corea del Norte, se había rascado la piel hasta hacerse sangre y mancharse el cuello de la camisa blanca. La respuesta es no, dijo. 15 es demasiado joven. Sin previo aviso se abrió la puerta y Artie Morgan, el hijo del presidente, irrumpió en la habitación con una Heineken en una mano y unos papeles en la otra. Acabo de hablar con la CIA, dijo con aire indiferente. Llevaba unos vaqueros desteñidos e iba sin calcetines. Maynard está de camino. Dejó los papeles sobre el escritorio y se retiró dando un portazo. Artie hubiese aceptado los 5 millones de dólares sin dudar, se dijo Critz, independientemente de la edad de la chica. 15 años seguro no eran demasiado poco para Artie. Hubiesen ganado en Kansas si no hubieran sorprendido a Artie en la habitación de un motel de Topeka con 3 animadoras, la mayor de 17 años. Un fiscal grandilocuente había desestimado finalmente las acusaciones 2 días después de las elecciones. Las chicas firmaron una declaración jurada. No habían mantenido relaciones sexuales con Artie. Estaban a punto de hacerlo y, de hecho, habían faltado segundos para que participaran en toda clase de retosos, pero una de las madres llamó a la puerta de la habitación del motel e impidió la orgía. El presidente se sentó en su mecedora de cuero simulando hojear unos inútiles documentos. ¿Qué es lo último que se sabe sobre Backman?, preguntó. En los 18 años que llevaba como director de la CIA, Teddy Maynard había estado en la Casa Blanca menos de 10 veces, y jamás para cenar. Siempre declinaba la invitación por motivos de salud, y jamás para saludar a un pez gordo extranjero. Era algo que le importaba un carajo. Cuando podía caminar, se pasaba alguna vez por allí para consultas con el presidente de turno, y quizá con alguno que otro de los que elaboraban sus programas políticos. Desde que iba en silla de ruedas, hablaba con la Casa Blanca por teléfono. Nada menos que todo un vicepresidente había sido conducido 2 veces en automóvil a Langley para reunirse con Maynard. La única ventaja de ir en silla de ruedas era que le daba un pretexto para ir o quedarse o hacer lo que le diera la real gana. Nadie quería presionar a un viejo lisiado. Se había pasado casi 50 años trabajando como espía, pero ahora prefería el lujo de mirar directamente a su espalda cuando se desplazaba por ahí. Viajaba en una furgoneta blanca sin identificación, con cristales a prueba de balas, paredes de plomo y 2 chicos armados hasta los dientes sentados detrás del chofer, también armado hasta los dientes. Con su silla de ruedas fijada al suelo en la parte posterior y mirando hacia atrás para que Teddy viera el tráfico que no podía verle a él.
Otras 2 furgonetas lo seguían hacia... Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.